Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy tenemos un tema realmente interesante. Mentiroso como un zorro o fiero como un león. La paradoja de ser honesto. Vamos a continuar con nuestro análisis de los textos de la obra El Príncipe de Machiavelli. Y realmente Machiavelli, con sus ideas maquiavélicas, realmente desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista del análisis de la interioridad del ser humano, hemos de decir de que es verdad que las cosas que dicen pudieran no ser del agrado de muchas personas, pero es cierto que las cosas que él apunta son verdades directas al corazón o a la personalidad de la mayoría de las personas. Porque en esta sección que estamos analizando ahora, Machiavelli habla de la paradoja de algunos príncipes en el pasado, de cómo se hicieron de su poder y de su dominio de territorios, de controles de la población, etc., a través de dos medios. Están aquellos que son honestos y sinceros, o aquellos que son engañadores, embaucadores y que engañan a la población y los mantienen bajo control. Dice Machiavelli que un príncipe siempre tiene que conducirse con la verdad y que es algo incluso que alabar, pero que también es cierto que aquellos que han tenido éxito son aquellos que han recurrido al engaño, a la estafa, realmente al embaucar a la población, a una nación, y se han hecho con el control. Y al final son los que más han avanzado, han durado y han mantenido sus propiedades. Y es una paradoja para la persona, si lo aplicamos al individuo, ¿no? Aquellas personas que se esfuerzan cada día por ser honestos, por ser íntegros, por ser mejores individuos cada día en la sociedad. Pareciera ser que estas personas cada vez tienen más obstáculos, dificultades, y que aquellos que prosperan son aquellos que recurren a la mentira, al engaño, aquellos que para vender un producto, para vender una idea, para vender un gobierno, te envuelven toda una mentira, toda una patraña, toda una falsedad. Esto es pura política, como los políticos actuales que vemos en el mundo, y son los políticos actuales de aquella época, que son todo promesas y al final no cumplen nada. Es todo el engaño para recibir votos, para recibir poder, dinero, etc. Y entonces él está diciendo que es honorable decir la verdad, pero parece ser que en la realidad, en la práctica, el que avanza es el que dice la mentira, es el que prospera, el que se vale de los medios más sucios para avanzar. Y él tiene un punto, porque es lo que observamos en la sociedad, lamentablemente. Lamentablemente vemos que así es como se hacen con el control y con el poder en los gobiernos, las naciones, incluso, mira qué curioso, vuelvo al ejemplo que puse anteriormente del caso, imagínense, de un muchacho que está enamorando a una muchacha. Es más que conocido que el muchacho se vale de 1000 patrañas y le hace toda una historia muy bonita. Y si el muchacho es muy sincero, puede ser que no la conquiste. Pero si le hace todo un cuento, la muchacha cae en las fauces del muchacho perdidamente enamorada. Y ya es muy tarde cuando abro los ojos y me dice: ah, pero yo no sabía que tú eras así. Tú me dijiste esto, esto y esto. Ah, pero al final ya es tarde, se casó con ella. O lo contrario, hay muchachas que tú las ves y crees que son buenas muchachas y al final salen como la paradoja de una zorra, como dice el título del vídeo. Y hay imagen de zorra, o de buena, o de en un sentido de que te dan una imagen de apacible, pero hay un león por atrás. Entonces, ¿quién avanza aquí? ¿El que es sincero, el que se esfuerza por ser sincero en la vida? ¿O el que es embaucador y falso? Esto que está apuntando Machiavelli es una realidad. Es una realidad dura, pero es lo que observamos en el mundo. Y desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la historia, es lo que nos encontramos en la sociedad. Entonces, qué paradoja para el hombre que quiere ser íntegro, para la persona que quiere esforzarse por hacer el bien, cuando parece ser que el mal es lo que impera. Es la única manera de avanzar. Porque Machiavelli no dice que el que es honesto no avanza, sino que el que perdura es aquel que se vale del engaño, y es aquel que dice él que controla y manipula las mentes para sus propios fines. Así es como se hacen con el poder los políticos, los gobiernos, los líderes religiosos, los ideólogos que quieren vender un pensamiento, o el muchacho que quiere convencer a la muchacha, y viceversa. Miren qué curioso esto que nos está planteando Machiavelli. Y no se detiene ahí, porque él habla
de que hay dos maneras de luchar. Dice que una es con las leyes, la otra es con la fuerza. Las leyes es algo digno de los hombres, la fuerza bruta, algo de los animales. Pero dice Machiavelli que hay veces cuando uno quiere imponer la ley y no parece haber solución. Y a veces el lado animal tiene que imponerse para poder doblegar y tener el control. Esto muchas veces lo vemos cuando los gobiernos totalitarios dan golpes de estado. A veces por el voto popular, por la ley no pueden hacerse del control. Y viene un dictador y da un golpe de estado. Entonces, la fuerza bruta, la fuerza animal, es lo que dominó, es lo que consiguió el objetivo. Porque lo que él enfatiza aquí es lograr el objetivo del control. Y la fuerza, en este caso animal, bruta, es lo que logró el caso en esta paradoja. Y él cuenta, ¿no?, de cómo en la antigüedad, incluso en la historia de las mitologías griegas, los héroes de la antigüedad, por ejemplo Aquiles y otros, eran enviados a ser entrenados por Quirión, el famoso centauro, o sea, mitad hombre, mitad animal. Y esto es lo que los hacía a los grandes héroes, como a Hércules también, que era enviado y eran entrenados cuántos grandes héroes por este centauro. Y entonces dice él que un hombre, una persona necesita mantener, para tener éxito, ser así. Mitad hombre, mitad animal, mitad ser humano, mitad bestia. Y es lo que llamamos, lo que todos tenemos, ese lado animal, ese lado que nos conecta con la naturaleza. Incluso en el misticismo de la Kabbalah está lo que se llama el alma animal, el nefesh. Entonces está mostrando él de que un príncipe o una persona que no es capaz de tener estas dos naturalezas, sea como ser humano, apacible, correcto, pero al mismo tiempo tener ese lado animal que pone el orden, la fuerza, la valentía, el heroísmo, no va a ningún lado, dice Machiavelli. Y tiene un punto si nos ponemos a razonar, y más con lo que él viene a decir ahora con el ejemplo que pone. Y dice Machiavelli que si alguien se pusiese a elegir de entre los animales, es mejor que se elija al zorro o la zorra y al león. Dice que el león no es capaz de distinguir las trampas y la zorra no puede defenderse de los lobos. Pero si una persona es capaz de combinar, digamos que estos dos animales en sí, la zorra o el zorro y el león, entonces la zorra con su astucia puede distinguir dónde están las trampas para no caer en ellas, y el león puede espantar y ahuyentar a los lobos. Y esta es la combinación que tiene que tener un ser humano en su vida, en su personalidad. Ser astuto, como el zorro, ser capaz de proyectar una imagen a la sociedad apacible, una imagen, como él dice, tienes que desarrollar unas cualidades de integridad, de humildad, de bondad, de misericordia, de religioso. Proyecta toda esta imagen, pero al mismo tiempo tienes que tener el carácter de un león para espantar a aquellos lobos que son tus enemigos, que te vienen a hacer la vida un yogur, que te vienen a hacer la vida picadillo. Porque hay mal en el mundo, dice Machiavelli. Y hay veces en que el mal tiene que ser utilizado al servicio de uno para poder defender y sobrevivir en un mundo donde lo que observamos es puramente caos. Donde en la sociedad en que nos encontramos es la lucha por sobrevivir. Es la lucha del más fuerte porque el débil es aplastado, pisoteado y exterminado. Incluso desde el punto de vista de la evolución humana, dicen los científicos que creen en esta teoría, de que el que sobrevive es el más fuerte y el débil desaparece. Y esto lo observamos en la naturaleza. A la hora que los animales van a escoger pareja, siempre escogen el más fuerte, aquel que puede proteger a la leona, un ejemplo, que es capaz de proveer, que el lado femenino sabe que este tiene los genes más fuertes para una cría, para una familia, etc. Y en el caso de la pareja humana es igual. Una mujer se puede enamorar, personas se pueden enamorar de diferentes personas, pero normalmente se busca aquel hombre que tiene características normalmente fuertes, masculino, buenos genes, es capaz de cuidar a la mujer, es capaz de proveer, etcétera, etcétera. Entonces es el lado fuerte, es el lado animal, ¿no? Como el león. Y lo débil como que desaparece. Y dice Machiavelli, hay que ser como un león para espantar a los lobos que nos vienen a atacar, que nos vienen a pisotear. Y que estos lobos lo pudiéramos interpretar no solamente como enemigos humanos, o sea, otras personas que nos quieren hacer el daño,
sino incluso también nuestros propios enemigos internos, nuestros propios pensamientos internos de negatividad, de derrota, de derrumbarnos internamente, de creer que no valemos nada, de creer que nunca lograremos ser exitosos, que nunca lograremos nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mi padre o mi madre fueron así, nunca fueron nadie. En mi familia nunca hay nadie que ha progresado. ¿Y yo qué futuro me queda? Pues nada. Estos lobos tienen que ser espantados como el león, que es capaz de resurgir y es capaz de acallar esos pensamientos negativos y decir: yo sí puedo. Yo seré el primero en mi familia en que voy a lograr el éxito, en que voy a lograr salir adelante, en progresar, en que me voy a educar, voy a desarrollar todo mi potencial en mí y sacar de mí y ser la mejor versión de mí que puedo ser cada día. Que va a costar esfuerzo, que va a costar tiempo, como esos que eran entrenados por aquel centauro. No se convertían en héroes de un día para otro. Tomaba tiempo, esfuerzo, sudor, sacrificio, pero se lograban los objetivos. Y esto es lo que enfatiza Machiavelli con este tipo de psicología que podemos aplicar a la vida de cada individuo, de cada persona que puede verse identificada con esto que está mostrando Machiavelli. Y que a veces incluso lo que él está afirmando es que es válido para hacerse con el poder, con la fuerza, para salir adelante incluso de trampas sucias, como la zorra, como el zorro que es astuto, dice Machiavelli. El lado del mal también tiene que, lamentablemente, recurrirse a veces para progresar. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esto o no. Estoy explicando cuál es su punto de vista y qué es lo que en realidad observamos a través de la historia y actualmente también. Algo que también Machiavelli está diciendo es como aquellas personas que hacen promesas. Los príncipes, los gobernantes, los políticos, promesas y promesas y promesas. ¿Al final cumplen alguna? Bueno, hay que sacarlas con una pinza. Y al final llega el segundo término, que viene la reelección, y ahí viene el tío: pero hombre, que este no ha cumplido nada. Pero él viene con la misma promesa y la gente se traga el cuento. Se traga el cuento y le compra la historia y lo vuelven a reelegir. Decía una frase, creo que es de Facundo Cabral, que decía mi abuelo era un hombre que decía que hay que tener cuidado con la gente estúpida, porque el problema es que como son tantos, pueden elegir hasta el presidente. Y es verdad que cuando hay muchas personas en general que lamentablemente se dejan engañar y buscan a veces ser engañados por las mismas falsedades y patrañas y quieren que le hagan el cuento, y al final se toman decisiones y los malos errores de un país. Y dice Machiavelli que es necesario para aquel que quiere lograr el poder ser capaz de decir mentiras, de engañar como el zorro, patrañas y inventos. Y que es lo que observa él en los casos de los príncipes, los reyes, los políticos que se tienen el control de esta manera. Y al final prometían mucho y no cumplían nada, rompían las promesas. Y dice él que aquellas personas que actuaban así, estos príncipes, estos gobernantes, lo hacían una vez, dos, tres y las veces que fuesen necesarias, porque la gente común, el pueblo, las masas que son de mente simple, simplemente dice él que si aquellos lo engañaron una vez, lo engañarán una segunda y una tercera. Y esto se observa actualmente. Se observa, ya les decía, por los políticos. Se observa por los líderes religiosos falsos. Por aquellos que venden falsas ilusiones. Por aquellos que venden propagandísticas de grupos religiosos que te hacen toda una patraña, toda una falsedad y un engaño hasta que se descubre al final que el tipo es un farsante. Lo mismo igual con aquellos que engañan a la pareja. Le meten todo un cuento, le hacen toda una historia. La pareja se crea el cuento. Y mira qué curioso cómo funciona la psicología. Hay veces que los amigos le dicen: pero ¿no te das cuenta que ese hombre no es bueno para ti? ¿No te das cuenta que te ha engañado? Sí, pero es que yo... Y el tío viene y le cuenta otra historia. No, perdóname, mira que yo voy a ser bueno contigo y que no sé qué. Y ella sabe que lo ha engañado, pero ella quiere que el tío le siga contando un cuento y la vuelva a embaucar. Qué curioso la mentalidad humana. Que sabiendo, como dice el dicho, de la pata que coge a la persona, de cuál es su lado negativo, que el tío es un embaucador, la persona quiere escuchar el cuento y que la vuelva a embaucar, y dice que aquel que engaña una vez siempre volverá a hacerlo.
Y lamentablemente cae en el mismo error. Así que son los gobiernos. Así, lo mismo que es el caso de un hombre que puse, lo mismo es viceversa, una mujer que le hace un cuento al hombre. Y son personas que viven del engaño. Y a veces, maquiavélicamente, como dice la frase, extraen placer de engañar y de embaucar. Porque dicen, wow, mira qué brillante soy. Mira qué mentalidad como embauco a las personas. Y cómo obtengo beneficio para mí. En diferentes sentidos, placer maquiavélico de esta manera de pensar que está intrínseca en la naturaleza humana, que no es invento, que suena crudo esta verdad, pero es lo que observamos generalmente, que habría que cambiar la mentalidad humana y elevar las conciencias para que esto no ocurra. Es cierto, esto es lo que enfatiza Machiavelli, pero él dice, la otra alternativa no funciona, porque aquellos que se valen del poder por el lado del bien no duran mucho. Viene otro, le da un golpe de estado y lo saca del medio. Porque aquellos buenistas, los buenistas no llegan lejos, dice Machiavelli. Miren la psicología del pensamiento humano. Y que tuvo que venir un hombre como Niccolo Machiavelli, o Nicolás Maquiavelo en español, para tener la valentía de señalar el lado oculto, el lado oscuro de la naturaleza humana, del ser humano que está intrínseco en cada ser humano. Porque no se imaginen que aquellos que ven por la TV, muy santos, que se hacen refinados, espirituales, no se crean que no tienen que luchar también contra su lado negativo. Aquí cada cual, nadie es perfecto, cada cual tiene su sombra oscura que tiene que trabajar, que tiene que mejorar. Y que lo que observamos es el mal como imperante, pero no significa que el bien está derrotado. Pero es cierto que se ha mezclado el bien con el mal. Esto se explica desde el punto de vista también de la mística, desde el punto de vista religioso también. Pero está ahí, en la naturaleza humana, esta constante lucha entre el bien y el mal. ¿Cómo me conduzco en la vida? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo he de progresar? Parece ser que el que hace el mal progresa. Incluso está en el texto bíblico. El famoso caso de Baruch, el secretario de Jeremías, entre otros los salmistas, el salmista Asaf, que decía, pero ¿cómo va a ser que el malvado progresa y el que hace el bien y se esfuerza no va a ningún lado? ¿Esto es lo que tú permites, Dios? ¿Qué está pasando en el mundo? Claro, hay toda una explicación teológica, pero no viene al caso con lo que estamos analizando ahora. Él cita incluso de ejemplos de gobernantes antiguos que se hicieron con el poder. Habla de un tal Alexander VI, que este tío metió un montón de mentiras y engaños y era aquel que juraba y juraba que soy así, así. El tío hacía 1000 juramentos y al final los rompía todos. Pero al final se hacía con el poder, se hacía con el control, lograba su objetivo. Y dice Machiavelli que es lamentable pero necesario. Y que en el caso de que alguien hace una promesa, en el caso de los grandes, estamos hablando aquí, los que quieren ascender grande en la sociedad, tienen que romperla, dice Machiavelli. Pero si alguien la rompe, y tú no tienes obligación de mantener una promesa. Si alguien que se compromete a casarse, se hacen los votos unidos hasta que la muerte los separe. Bueno, pues si alguien se rompe esa promesa por alguna razón, usted no está obligado de guardar la promesa porque la otro la ha roto. Lo mismo con un contrato de trabajo, lo mismo con algún acuerdo, con una amistad que ha durado mucho. Alguien rompe esa relación. Usted no está obligado de mantenerla, porque el otro no ha cumplido su palabra. De lo contrario, podría ser en detrimento suyo, en negatividad suya en su vida, algo perjudicial, mantener algo que simplemente se ha derrumbado. Y es lamentable que muchas personas aún se quedan debajo del puente que les va a caer encima, sabiendo que les va a caer encima, pero esperan, bueno, no se va a caer, todavía falta mucho, todavía falta. Esta amistad, esta relación con esta pareja mía que es tóxica, que el tío es un violento, un borracho que maltrata a la esposa, o que la esposa es infiel, que la esposa también se las trae, que hay mujeres también que golpean a los hombres, que una relación, una amistad, esta persona todo el tiempo está difamándome y al final viene como el zorro, como la zorra, con la astucia y el engaño. Y uno sabe que son amistades y relaciones tóxicas, un trabajo que me oprime, que no lo soporto, que me tiene hasta aquí, que hay desacuerdos y uno siempre queda ahí, como que está debajo del puente que se va a caer, que van cayendo los pedazos de ladrillo y la persona todavía, bueno, no se caerá todavía, demora un poquito. ¿Qué esperas? ¿Que te caiga encima y te mate? No. Este tipo de cosas uno tiene que ser capaz de decir, bueno, no cumple la palabra, esto es dañino para mí, fuera.
Hay que tener la valentía de decir hasta aquí, los límites, la geburá. Esto se llama también respeto a la dignidad humana, respeto a uno mismo, a la autoconciencia, a quererse uno mismo, a valorarse uno mismo. El amor en Tiferet, en el árbol de la vida. Hesed, la bondad para uno mismo. Amarse a uno mismo, como dice el mandamiento. No humillarse, no dejar ser pisoteado. Eso no es lo que aprendemos. Si alguien enseña lo contrario, está errado. Como la gente que toma los textos literalmente, donde el famoso caso que dice pon la otra mejilla. Gente que lo toma literalmente. No, hay que aguantar en esta relación. Hay que aguantar en esta amistad, hay que aguantar en este trabajo. Hay que aguantar lo que venga, que te humillen. Esto está errado, no es humillación, hay que tener dignidad propia, amor propio, espíritu de abnegación. Y que nadie venga a pisotear o a menospreciar la identidad de uno, las convicciones de uno. Jamás debe ser esto permitido. Dice Machiavelli, no hay ninguna autoridad moral para sostener algo como esto. El que rompe el compromiso, el que no es sincero con uno, por ahí con esta persona y uno adelante. Esto es claro lo que está enfatizando Niccolò en su texto. Y dice él que hay que tener la fortuna, que sonría uno de poder cambiar de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las circunstancias. Si en un momento la relación funcionó, ya no funciona. Hasta aquí llegamos. No se puede aguantar una persona violenta que espere que le dé muerte a la persona, un borracho que no hay cambio. Que espere que sea peor, que espera que ocurra una tragedia en la familia, un muerto, para, ay, si yo hubiera cambiado, si yo hubiera cambiado de tal actitud. No, hay que tener la fuerza de voluntad para actuar, para ser decididos, para levantarse por uno mismo. Y como dijo el grande, Hillel el anciano, si yo no estoy por mí, ¿quién por mí sino yo mismo? Hay que tener este espíritu de abnegación. Sí, me intereso por los demás, sí, cuido a los demás, sí, muy bien. Y por mí, ¿quién vela por mí? Si no soy yo mismo primero, nadie se encargará de mí tampoco. Dice Machiavelli también que hay que tener cuidado con la boca. Hay que tener cuidado que con lo que sale de la boca puede ser positivo o dañino. Por eso él siempre habla de que la persona siempre tiene que mostrar las apariencias de que es una persona, dice él, y cito, dice que toda misericordia, con toda fe, con toda integridad, con toda bondad y muy religioso. Dice que esto es fundamental, el último aspecto, muy religioso en la sociedad. Porque incluso las personas se van más por lo que ven que por lo que pueden sentir. Y las personas, por eso es que aquellos que se hacen todo un show de muy religioso y tú lo ves que se visten de negro con sombreros y que no sé qué, y mira qué tío más, y de verlo la persona ya cree que es lo más grande. Es todo un espectáculo, igual que los que se visten de blanco y van vestidos de blanco de pies a cabeza, o con las sotanas y con no sé qué, y es todo un show. Y los políticos que se visten trajeados y dando de las... Todo es el embauque y la imagen que se proyecta, lo que se vende a través de los ojos, lo que entra por los ojos es más fácil de creerse que lo que la persona dice. Esta persona parece ser, pero me da una maldita espina de que no es como lo pintan. Pero claro, esto es una minoría. La mayoría se cree el cuento de la imagen que se proyecta. Mira qué bondadoso, qué observante, qué religioso. ¡Wow! ¡Qué amoroso! ¡Qué religioso! El amor de Dios. El amor de Dios. El tío es un diablo por dentro y te está vendiendo el cuento. Y así cuántos escándalos no se ven en las noticias de personas que son hombres de Dios y luego salen que por siglos han estado acosando a niños, pedófilos, gente que tú los veas, un hombre de Dios, un hombre de Dios. Por eso es que no se puede dejar engañar por la imagen que se proyecta. Eso en cualquier religión, en cualquier cultura, en cualquier identidad. Ya les digo, lo mismo religioso que político, que lo que sea. Pero esto es claro, ¿no? Que la gente se va por lo que ve. Hay que tener cuidado. Claro, el que quiere lograr el poder, el que quiere lograr la astucia, vende una imagen. Vende esta proyección, que es lo que dice Machiavelli. El príncipe, el individuo, pues esto es la imagen que tienes que proyectar. La persona que quiere conquistar, otra vez el caso de la chica, el tío se viste bien y que elegante y se viste para proyectar una imagen, para proyectar una identidad, que venda esa imagen, que se lo crean en el papel. Pero miren la sutileza de la naturaleza humana,
del pensamiento humano macabro, pero que se pone en práctica día tras día. Y yo creo que en esto a todo el mundo le cae su traje que se lo pone, porque en algún momento de nuestras vidas hemos actuado quizás con engaño con esto, porque está intrínseco en la naturaleza humana. Vuelvo a enfatizar, no hay nadie sobre la tierra, como dice el proverbio, el salmo, que no haya pecado, que no haya dicho una mentira, que no haya proyectado esto. Claro, viene luego la autoexaminación, el cambio interno, porque ya lo digo, es un proceso de perfeccionamiento de la personalidad, del carácter, etc. Pero que nadie se crea, por eso le decía, que nadie se crea los cuentos de aquellos que proyectan una imagen de espiritual, una imagen religiosa. Pueden ser sinceros, pero en general, cuando se ve que hay debates, que hay divisiones, dicen, mira, aquí me da mala espina. Aquel que siembra en cualquier religión la discordia, la división, que enfatiza la división de personas y encierra a la gente en casillas religiosas e ideologías, ahí hay mala espina. Huye de esa persona que lo que es un obstáculo en tu vida. No puede haber división de clases, ni de personas, ni de ideologías, sino que debe buscar siempre la unión, la igualdad, la armonía del género humano. Dependiendo de las creencias y de las ideologías de la gente, hay que buscar siempre el punto en común. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Dice Maquiavelo otra vez, ya le decía, cuidado con la lengua, cuidado con lo que se dice, porque puede ser positivo, pero también puede ser negativo. Siempre dice Machiavelli, las apariencias engañan, como dice el dicho. Entonces estamos viendo, claro, los consejos que Machiavelli da. Alguien dice, wow, pero estos consejos están oscuros, ¿no? Están un poco macabros. Y vuelvo a enfatizar, yo no estoy diciendo que hay que hacer esto que dice Machiavelli, pero estoy apuntando y diciendo, mira, qué interesante la psicología histórica, que lo mismo que era en aquella época, hace mucho tiempo atrás, es lo mismo que seguimos observando hoy. Y uno dice, bueno, ¿dónde está el avance en la conciencia humana? ¿Dónde está el avance en el perfeccionamiento de la sociedad? Cuando parece ser que lo que impera es el engaño, la mentira. Esto de tener esta imagen, como el zorro, como la zorra que engaña, y que en realidad el tío es un león o una leona, y que avanzan en la sociedad a través del engaño, el robo, la extorsión. Y entonces dice uno, bueno, ¿cómo lidiar con esto? Es tremenda paradoja cuando apuntamos, ¿no? Entre ser honesto o ser un embaucador, un mentiroso, un falso. Parece ser que el que quiere hacer el bien no progresa, no avanza. Dice él que el príncipe que de verdad quiere mantener el control, o un presidente que quiere mantener un control de su país, o un líder religioso que quiere tener al rebaño como corderitos mansos, se valen de estas técnicas. Y lo vemos en las noticias día tras día cuando van saliendo los casos de la gente que lo hace. Entonces es una realidad que apunta al lado oscuro de la naturaleza humana, de la psicología interna del ser humano. Entonces sí, es muy feo lo que dice, pero es una realidad. Y es lamentable. Por ello es que dice él, y vuelvo a enfatizar, él dice que el lado del bien es mejor. Cuidado, él dice que el lado del bien es mejor que ser honesto, íntegro y demás, pero que no avanza a este lado, ¿no? Y que los que se han hecho con el poder han perdurado más cuando se han valido del lado del mal, del embauque y todo ese tipo de cosas para salir adelante, de la manipulación de las mentes. Y es lo que vemos en los gobiernos, en las sociedades, en los grupos religiosos, el control, la manipulación mental. Y la gente se deja embaucar y se cree en el cuento una y otra vez. ¿Saben por qué? Porque no desarrollan su propia capacidad de pensar. Porque no agarran un buen libro y se lo leen y lo interiorizan. No son capaces en el tiempo actual con la educación que hay. La gente prefiere perder el tiempo viendo un vídeo o la televisión o jugando videojuegos o no sé qué. Como dicen, matando el tiempo. No estás matando el tiempo, te estás autosuicidando, matando tu vida lentamente, en otras palabras. Eso no es vivir. La vida tiene que buscar un significado, un sentido. Como dice el famoso psicólogo en el mundo actual, Jordan Peterson, uno de los más grandes mentes en la actualidad, que no es buscar la felicidad, sino el sentido de la vida. Buscar el propósito de nuestra existencia. Lo que nos da realmente, cuando uno hace algo que tiene sentido, que tiene valía, uno está contento. Y ahí va a encontrar la felicidad. Pero la vida debe ser buscar, como dice él, no es la búsqueda de felicidad, porque felicidad, alguien se encuentra felicidad
comiéndose un helado. Y cuando se comió el helado, ya no es más feliz. O encuentra felicidad esforzándose para llegar a tal objetivo. Y cuando lo logró, hasta ahí llegó. No hay significado realmente. Entonces, esto es como esporádico. Más bien hay que buscar el sentido, porque en el sentido, en la búsqueda constante de lo que da significancia, la esencia, ahí también hay felicidad. Y esto, ya decía que está en concordancia con lo que dicen los místicos también. Hay que buscar el sentido de la existencia humana. Y creo que es clave, es fundamental. Entonces, hasta aquí con esta reflexión del día de hoy en cuanto a lo que nos habla Niccolo Machiavelli. Vuelvo con el tema del principio. Astuto o mentiroso, falso como una zorra, o fiero como un león. La paradoja de ser honesto es algo que al final queda para cada uno de ustedes. A nadie se le puede decir cómo conducirse en la vida. Cada cual conduce su existencia con libre albedrío, con capacidad de decisión. Pero yo creo que este tipo de razonamientos psicológicos, históricos, son un despertar para la conciencia. Son un despertar para reconocer y no querer ocultar ese lado oscuro que todos tenemos. Ponerlo debajo del tapete, debajo de la mesa, como que nadie lo va a ver. Como el que barre y esconde la basura. No, ahí está. Voy a ver qué se hace con él. Pero ahí está. Y esto es bueno interiorizarlo, comprenderlo y ver cómo se transforma, le decía, la energía del mal en bien. Todavía hay que lograr un cambio en la sociedad. Un cambio del nivel de las conciencias. Todavía falta. Estamos en proceso. Pero hay que reconocer que ese lado está ahí. Hay que reconocer que como seres humanos tenemos los dos. El bien y el mal. Engranados en cada uno de nosotros. Y no pensemos que eso es como una maldición o una desgracia. No. Al contrario. Dios así lo ha querido. Y de hecho, ya les decía, la función del mal tiene un objetivo. Enseñanza, aprendizaje, crecer y transformar el mal en al servicio del bien. Claro, no es tan sencillo, pero se puede lograr. Les agradezco a todos por la atención y nos veremos en un próximo vídeo. Un gran saludo para todos.